Bien, seguimos en las tardes con Pim. Vamos a concientizar sobre ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. En 1988 un grupo de mamás y papás se pusieron de acuerdo y formaron ASDRA para mejorar la vida de sus hijos con síndrome de Down. 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Hoy me visita Alejandro Citrinbaum, presidente de ASDRA. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación siempre. Un placer. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. El 21 lanzamos una campaña Sí. muy linda, muy interesante que se llama Síndrome Electoral, porque al ser un año electoral quisimos instalar nuevamente el sistema, el tema que la discapacidad no le interesa a nadie. Y esto no es capital ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior del anterior. Es un tema que realmente no está nunca en los debates presidenciales. Entonces, esta vez hicimos una campaña dirigida a los que hacen campaña, como para poder concientizar acerca de la importancia que tiene la discapacidad. Excelente. Bueno, hablando de síndrome de Down, ¿no? Hablemos sobre la inclusión. ¿Cómo venimos con la inclusión? ¿Estamos mejorando? ¿Hay más conciencia? ¿Cómo estamos con los colegios? Bien, estamos mejorando, hay más conciencia, venimos mal con los colegios. O sea, la inclusión educativa, claro. Desastre, chicos. A esta altura, habiendo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que contempla en su artículo 24 la inclusión escolar, todos los colegios deberían incluir. No es lo que ocurre. Estamos mejor, hay colegios, o sea, nivel inicial es muy fácil encontrar un jardín donde puedan incluir a cualquier persona con discapacidad. En una escuela primaria ya es un poco más difícil y secundario es contado con los dedos de la mano y pasan los años y las cosas no se revierten, así que es una lucha constante. Estamos mejor, yo siempre digo, hace 35 años que va a cumplir ASDRA este año, los socios fundadores me dicen, cuando yo iba a un colegio común y quería traer a mi hijo, me miraban como diciendo, no me estarás hablando en serio, hoy no es esa realidad. Pero no estamos donde deberíamos estar. Tenemos mucho por hacer. Bien, ¿qué tan importante es la estimulación temprana? El trabajo en equipo con los profesionales. Bien. ¿Podemos hablar un poquito? Sí, por supuesto. La estimulación temprana es clave para el desarrollo de nuestros hijos. Las personas con síndrome de Down van a lograr lo mismo que las demás personas con los apoyos necesarios. Desde muy chiquitos hay que trabajar para que el día de mañana puedan ser seres responsables, autónomos, independientes. Esto se trabaja con los profesionales, pero sobre todo en la casa. O sea, los profesionales a los padres nos sirven de guía y trabajan con nuestros hijos, pero después nosotros tenemos que aplicar todo eso que aprendemos en la educación de ese hijo con síndrome de Down. Grupo Anidando. Tenemos este grupo Anidando que es muy interesante porque, bueno, separamos a las mamás que están embarazadas en un grupo de contención e información que está hecho únicamente para familias que están transitando un embarazo, que es una realidad completamente diferente de los que ya tenemos un hijo con síndrome de Down. Es un momento difícil porque la mamá que está embarazada y recibe la noticia que va a tener un hijo con síndrome de Down, es una noticia muy impactante que ninguno de nosotros está preparado para recibirla, que todavía se sigue comunicando mal. Nosotros trabajamos mucho con las clínicas donde podemos entrar y donde podemos charlar acerca de cómo se da esa noticia, porque una cosa es decir, usted tiene un hijo con síndrome de Down y su hijo no va a poder hacer nada, va a ser una persona limitada y no muy lejos de cómo se da en la mayoría de los casos. Y otra cosa muy distinta es decir, usted va a tener un hijo con síndrome de Down, pero su hijo va a poder estar incluido en la sociedad, va a tener amigos, va a tener novia, novio, va a hacer deporte, va a tener una vida plena, va a poder educarse, va a poder trabajar. Nosotros damos muchas charlas en el interior acerca de todo lo que puede hacer una persona con síndrome de Down contada en primera persona, ¿no? Llevando a nuestros hijos, y nuestros hijos son los que se paran en un escenario y le cuentan a los demás y muestran con un power todo lo que son capaces de hacer.
Bien, bueno, un pedido, ¿no? De que se puedan incluir a los niños en los colegios, que sea algo normal. Ujú. No tiene que haber diferencia entre los niños. Es verdad que puedan llegar a necesitar un poquito más de cuidados, ¿sí? Necesitan, en muchos casos necesitan una maestra de apoyo. Sí, por eso, un poquito más de Sí, cuidados. tal cual, pero la diversidad nos enriquece a todos. O sea, Exactamente. no solo la Aprendemos. persona, tal cual, la persona con discapacidad obviamente que se beneficia de un mundo más diverso, donde le den lugar para poder desarrollarse, pero el resto del grupo, yo siempre cuento que en los colegios donde estuvo integrado Martín, el resto de los papás me decía que sus hijos aprendían mucho, aprendían que no todos Claro tenemos que los mismos sí. tiempos, que no todos somos iguales. Total. Entonces la diversidad, y esto también pasa en las empresas que se animan a hacer inclusión Bien, laboral. ahí te iba a preguntar, ¿cómo estamos con lo que es la inclusión laboral en las personas con síndrome de Down? También avanzamos, Ay, es qué innegable que suerte. avanzamos, pero estamos lejos. O sea, tenemos Qué suerte. mucho para transitar. En realidad tenemos que cumplir con la convención y darle un trabajo a las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual en el mercado laboral abierto y competitivo. Y la verdad que es muy poco lo que tenemos. O sea, en la asociación tenemos un programa propio que se llama PIL, Programa de Inclusión Laboral, Ajá. que hace colocaciones. Nosotros estamos muy contentos. En estos 10 años tenemos más de 200 colocaciones en el mercado abierto, pero si lo medimos a nivel país es nada. Tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar. Bien, ¿cuántos profesionales trabajan en ASDRA? Muchos, tenemos 10 que son los profesionales fijos y después tenemos muchísimos voluntarios. O sea, todos los que somos familiares trabajamos únicamente como voluntarios. Yo como presidente soy voluntario, como Papá Escucha soy voluntario. Después tenemos un equipo fijo de 10 personas profesionales que cobran su sueldo y después tenemos muchísimos profesionales a nivel voluntario que nos asisten, que nos dan apoyo en los grupos de contención e información, que nos dan charlas. Bien, ¿las personas con síndrome de Down sufren violencia? Sí, como todos, Ujú. como todos. ¿Qué tipo de violencia, por ejemplo? Discriminación, bullying en algunos casos. Creo que como todos los chicos hay que estar atento a esas cosas. Yo te escuchaba en la charla anterior esto de Sí, lo estar quise atento, cómo viene. unir también. Claro, cómo mirar a ese hijo que uno manda a la escuela, a ver cómo viene, qué relata. La comunicación que tan importante es ya de sí, chiquitos. tal cual. Generar confianza como para que nos cuenten todos. Sufren violencia. Yo creo que en ese sentido, como todos, no me animaría a decir que más. Como todos. Ujú. ¿Qué se hace en ese caso? ASDRA, por ejemplo, acompaña si algún chiquito Sí, sufrió sí, violencia. sí. ¿Cómo se une ASDRA? Acompañamos, estamos haciendo charlas de concientización, sobre todo sobre abuso, porque sí es verdad que las personas con discapacidad intelectual están mucho más expuestas Sí, a abusos la sexuales. persona vulnerable está expuesta a distintos tipos de abuso. Tal cual, entonces hay que estar muy atentos. Como sabemos, la violencia o el abuso muchas veces, en su mayoría, viene del círculo íntimo, entonces hay que estar mucho más atento porque Total. cómo Oh. saber, y tenemos, desgraciadamente tenemos casos que nos han relatado que una persona impensable, que era el profe de gimnasia de la escuela, que era un amigazo de la familia. Ay. Bueno, de esos casos conocemos muchos, desgraciadamente, y hay. Entonces, bueno, lo que podemos hacer como institución es generar conciencia, hablar con las familias, estar atentos. Bueno. Bien, ¿de maestros? De maestros. El maestro cumple un rol fundamental en la vida de nuestros hijos, tanto el maestro de apoyo como el maestro de sala, de grado, el maestro común. En realidad es el maestro común quien debería trabajar con nuestros hijos y el maestro de apoyo servir de apoyo. Muchas veces esta cosa se confunde y si no viene el maestro integrador, el maestro del aula no quiere asumir esa responsabilidad, que es su responsabilidad. Bien, ASDRA
informa, capacita a padres, familias, empresas? Sí, 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 ver, a todos ¿cómo ellos. es? O sea, en las familias trabajamos con estos grupos de información y contención que, como vos mencionabas antes, empieza con este grupo Anidando, que trabaja con las familias que están transitando un embarazo. Después tenemos grupos de información y contención para todas las familias, están divididas por la edad de sus hijos. También tenemos grupos de información y contención para la misma persona con síndrome de Down, para los abuelos, para los hermanos, que son roles importantísimos. El rol del abuelo es un rol fundamental en una familia y es importantísimo que sea un aliado, que no sea un malcriador serial, sino que sea una persona que esté aliada, que entienda que la mejor manera que nuestros hijos estén incluidos es justamente tratarlos como uno más y no malcriarlos, sino hacerlo el especial, ¿no? Sí, es verdad eso lo que decís, ¿no? Sí, Sí. Una atención especial quizás sí. no, No, porque tal puede cual que no. empeorarlo. Y lo mismo los hermanos, lo mismo... Normal, natural. Normal, natural. Antes escuchaba a la licenciada decir, el límite es amor y esto es tal cual. Y el límite la persona con discapacidad intelectual lo puede asumir perfectamente y lo necesita el hermano de esa persona. O sea, tenemos que criar a nuestros hijos de la misma manera, porque si no vamos a tener muchos problemas con los dos, no con el que tiene síndrome de Down, sino que con el hermano también. ¿Eventos este año? Eventos, vamos a tener nuestra habitual cena de recaudación, a la que siempre venís. Maravillosa cena. Que va a ser en agosto, creo que el 8 de agosto, si mal no recuerdo. Estamos viendo de hacer otro evento de recaudación y social en un teatro, con una banda que es de un papá de la asociación. ¡Qué lindo! Sí, eso lo estamos revisando, estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer. Y tenemos muchas actividades en nuestros grupos, en todos nuestros grupos. La verdad que yo los invito a que visiten nuestra página, a que vean nuestras redes, porque estamos con más trabajo que nunca desde la pandemia. Este programa que tenemos se llama Papá se escucha, que visitamos las clínicas y hablamos con las familias cuando nace una persona con síndrome de Down. Desde la pandemia lo hacemos por videollamada, así que podemos llegar a todo el país y al resto del mundo, que atendemos un montón de familias. Creo que esto alguna vez te lo comenté. Sí. En el exterior hemos atendido gente en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica ni que hablar. Así que estamos trabajando más que nunca. Así que hermosa familia, yo siempre te lo digo, ¿eh? Gracias. Es una hermosísima familia. Terminamos la nota, ¿te parece? ¿Nos quedan unos minutitos? Sí, ¿no? Derechos de las personas con discapacidad. ¿Hablemos un poquito? Bien. La persona con discapacidad tiene derecho a la educación, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a tener una vida autónoma e independiente, pero bueno, para que se cumplan estos derechos necesitamos el apoyo no solo de las familias. Las familias creemos mucho en nuestros hijos con discapacidad, pero necesitamos que se haga algo a nivel de gobierno. La verdad es que si no se hacen políticas públicas como para que la persona con síndrome de Down tenga garantizada esa educación y tenga garantizado el trabajo y tenga garantizada la vida independiente, las familias vamos a seguir remando en dulce de leche. Para que el Estado se haga cargo, principalmente necesitamos números, no hay estadística acerca de cuántas personas con síndrome de Down hay en el país. Entonces creemos que si se quiere hacer una política seria, lo primero que hay que hacer es estadísticas. Por eso nosotros nos enojamos tanto en el censo anterior, porque no se incluyó ninguna pregunta, no digo acerca del síndrome de Down, sino de la discapacidad en general. Cuando nosotros pedíamos en nuestra campaña que haya una sola pregunta más que tenga que ver con esto. Después se prometió que iba a haber un censo especial para la discapacidad, que tampoco se hizo en el 2023. Así que bueno, seguimos no siendo prioridad y seguimos sin cumplir muchos de esos derechos. Yo tengo esperanza de que vamos a mejorar bastante. Sí. Bueno, cerramos la nota con esta campaña Síndrome Electoral, ¿verdad? Tal cual. Largamos esta campaña Síndrome Electoral que dice, esta vez hagan promesas que sean más fáciles de cumplir y que tiene que ver con hacer una campaña para los que hacen campaña.
visibilizar que nuestro tema nunca está en agenda, que las personas con discapacidad tienen mucho para dar y que tienen que estar incluidas. Excelente. Un placer, siempre. Muchas gracias. Entrevistarte. Muchísimas gracias. La familia, un detalle. Ah, Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer. Bueno, un beso enorme para Asdra. Bueno, hoy fue tensión el programa, no. Nos vamos así con esto para mí es pura energía, ¿no es cierto? Bien, cerramos. Judith tiene que ser espontánea. Bueno, los espero todos los sábados a las... Me concentré. Próximo sábado, 17 horas. Domingo se repite el programa. Lunes y jueves, 16 a 18 horas por Radio LED FM. Nos vamos. Chao.